texto sobre el esclavismo tiene así una continuación o ya te has quedado ahí? No, ahora estoy, o sea, en mi proyecto en el que estoy metido, que espero salir, es más bien sobre la novela, ¿no? La Los tesis, orígenes de la novela, la lo que es tu maestría, tesis de claro, doctorado. que la he ido publicando también a pedacillos por ahí, pero en El Hablador incluso publiqué una... Pero todo eso lo he ido reelaborando, digamos. Ahora creo que tengo un texto ya más... Porque es un proyecto que estás cocinando como 5 años ya casi. Sí, más diría, ¿no? Claro que no Desde que estoy yo era todo el alumno. día, no estoy todo el día ahí, pero sí. Espero que sea pues un libro que valga la pena tantos afanes. ¿En cuántas páginas vas ya? Es que voy condensando, no quiero que sea un libro muy extenso, pero debo estar en algo de 340, ¿no? No creo que crezca mucho más. Se ha reducido cuando yo Más lo bien se ha conocí. reducido, claro. Mi proyecto de tesis inicialmente era 400. Lo que pasa es que lo he tratado de hacer un poco más conceptual. Digamos, ya no anda a hacer un análisis de todas las novelas, sino escoger algunas que son las significativas realmente del periodo. Tratar de pensarlo, por ejemplo, con unas categorías como imaginación melodramática, narración y nación, ¿no? Bueno, lo de la novela de folletín, que ya la he usado anteriormente. Después he estado también trabajando mucho lo de los paratextos, o sea, las primeras poéticas de la novela, ¿no? Con todos sus... ¿A nivel latinoamericano o en general? En Perú, fundamentalmente, pero siempre contrastando con lo que pasaba en otros lugares, ¿no? Porque en los últimos años ha habido mucho interés, digamos, por la novela decimonónica, ¿no? Y ese interés además ha crecido y va a seguir creciendo por este contexto del Bicentenario, ¿no? Evidentemente hay todos los reflectores, digamos, empiezan a ponerse sobre ciertos años claves del siglo XIX y en general sobre el XIX. ¿Tú estás pensando en la primera mitad del XIX? Sí, pero mi investigación es del año 39 al año 79, son 40 años. Pero solamente hacia el final es que comienzan a surgir esos textos más raros. O sea, a mitad tienes cosas que son muy clasificables dentro de los sistemas, muy comunes, dentro de las además, poéticas regulares, ¿no? a otros, muy semejantes a otros sistemas. Pero al final tienes cosas así que... Sí. O al 80, textos de ficción, de ciencia ficción, como claro. Los que descubrieron... Lima por dentro y por fuera, perdón, Lima de que 100 años estoy con y otros, hay muchísimos textos en códigos románticos, melodramáticos. Por ejemplo, es muy interesante notar cómo va cambiando la representación de la sexualidad de las novelas, ¿no? Como poco a poco se atreven a representar más, a hacer alusiones ya directas a la sexualidad misma. El espacio de la ciudad, cómo gana terreno. No podemos hablar pues de una multitud anónima como en París del siglo XIX, pero es evidente que ya estamos ante una ciudad que de alguna manera es un espacio que constituye subjetividades nuevas, ¿no? Pero ¿tú crees que esa nueva forma de representación no solo se da a nivel textual, sino es algo característico de la época en todas las representaciones culturales, en las representaciones que vienen en los folletines, en las ilustraciones, en la forma de... o es algo que la novela antecede? Yo creo que digamos que las dos cosas van de la mano. O sea, hay una enciclopedia de las sensibilidades que el romanticismo pone en la mesa, en el tapete, que todos de alguna manera conocen directa o indirectamente, pero la novela le da un formato, le da una narrativa, le da una estructura que potencia, digamos, la transmisión de esos valores y la asimilación de esos valores por los lectores, ¿no? Te estás quedando entonces en texto ahorita, ¿no? Sí, fundamentalmente en el texto, y bueno, siempre trato de correlacionarlo con algunos cambios, porque recuerdo fenómenos sociales, ¿no? Del curso de 19 que trabajabas bastante las representaciones, los gráficos de los periódicos, o sea, investigabas el texto, se trabajaba sobre el folletín que aparecía, sobre el cuento que aparecía, pero también sobre las representaciones visuales de los periódicos, y como eso como que iba de la mano, ¿no? Ah, sí, pero es que no he dejado esa perspectiva, ¿no? Aunque he privilegiado la historia del género, o sea, me interesa, digamos, cómo nace, y es un nacimiento, pues, mestizo, un nacimiento lleno de marcas del costumbrismo, incluso de los formatos narrativos del costumbrismo, como el cuadro de costumbres, ¿no? Muchas novelas se presentan como una suma de cuadros, ¿no? Entonces he puesto, digamos, el énfasis en esa historia del género, ¿no? Los orígenes de la novela en el Perú, las distintas influencias textuales que hay en ellas, las poéticas, los debates que hay sobre la novela, que son muy interesantes, la reacción, digamos, negativa contra las novelas, no solo de la iglesia, sino de los sectores tradicionales
de la ciudad letrada, ¿no? Que consideraban que era un formato menor, que era un formato que solo deleitaba, que entretenía, pero que también enseñaba vicios, etcétera, ¿no? Pero eso solo tiene sentido si es que lo colocamos en una perspectiva más amplia, donde ciertamente dialoga con otros códigos visuales, dialoga con los proyectos de nación que se van gestando. Hay una relación entre la consolidación del Estado nacional, digamos, a mediados del 19 y el desarrollo del género, ¿no? Y si lo comparas con, digamos, con los otros grandes focos de ilustración de desarrollo en América Latina en la época, la Argentina quizá, digamos, el Cono Sur versus la zona andina, ¿notas que hay una diferencia en el tratamiento del género? A grandes líneas uno diría que no. Lo que sí podríamos decir es que en nuestro caso es una novela donde el neoclásico tiene más peso que el romanticismo. O sea, una de las tesis del libro justamente es sostener que el gran horizonte cultural del siglo XIX, hasta antes de la guerra con Chile, es el neoclásico. Y es el que marca todos los géneros y marca incluso las jerarquías dentro del campo literario, ¿no? En cambio, en el caso argentino, ellos son casi huérfanos culturales, digamos, porque la colonia no los marca, ¿no? Entonces no tienen un horizonte neoclásico tan potente como el nuestro. Entonces su romanticismo puede crecer de una manera mucho más intensa y extensa, ¿no? Entonces sus textos son mucho más románticos que los nuestros, ¿no? ¿Y la guerra con Chile destruye esa expansión neoclásica? Yo creo que sí. Yo creo que después de la guerra con Chile el realismo es el gran horizonte. Y se reconfigura toda la entidad. Se reconfigura todas las formas, todos los géneros, y es muy claro, ¿no? O sea, uno puede darse cuenta, digamos, del impacto que esto tuvo en la sensibilidad, la mentalidad, pero sobre todo en el horizonte cultural de la época, ¿no?